Buenos días, economista. Buenos días, Vicente. Buenos días también a las personas que lo acompañan. Buenos días también a la audiencia de Radio Sucre. Economista, ¿cómo están las perspectivas y retos económicos del gobierno del presidente Lasso electo? Usted como vocero del Círculo de Economía de Guayaquil y analista económico. Bueno, ya ha sacado varias proyecciones los organismos internacionales, como por ejemplo la CEPAL, de que este año 2021 vamos a crecer en el 1%, y el último informe que sacó el Fondo Monetario Internacional, que la economía ecuatoriana va a crecer en el 2.5%. Pero eso depende fundamentalmente a varios factores, y uno de esos es el proceso de vacunación. Entonces, tengo entendido que ya están poco a poco entrando en un proceso de vacunación, no en la velocidad que nosotros aspiramos, pero el nuevo gobierno se comprometió que en 100 días, una vez posicionado, va a vacunar aproximadamente a 9 millones de ecuatorianos. Ojalá lo cumpla porque eso depende de la reactivación económica, porque si no, todo lo que se proyecta, tanto el Fondo Monetario Internacional, la CEPAL, se viene abajo y a lo mejor termina disminuyendo la producción en el país. Se complica el tema del empleo. Economía sin salud no existe, pero tampoco existe salud sin economía. Entonces, en la medida que, por ejemplo, eso sea un reto fundamental de Guillermo Lasso, yo creo que lo demás puede ir encaminando de mejor forma. Economista, 8:19, 8 de la mañana y 19 minutos. Los problemas de deuda interna, externa, interna, ¿cómo cree usted que lo va a solucionar? ¿O cómo los va a manejar, mejor dicho? Solucionar es casi imposible. ¿Cómo los va a manejar el presidente electo Lasso? A ver, el nuevo presidente va a tener que presentar dos documentos. Uno que está enmarcado en la proforma presupuestaria del 2021 de su gobierno, no la de Lenín Moreno, que eso es una prórroga del presupuesto codificado del año anterior. Va a tener que presentar. Ahí vamos a ver las cifras que corresponden al financiamiento de ese presupuesto. Y segundo, el documento más importante del gobierno de Guillermo Lasso, su Plan Nacional de Desarrollo. Ahí tiene que establecer los ejes estratégicos de su gobierno. Va a tener que establecer los objetivos nacionales. Va a tener que establecer las políticas y las metas de cumplimiento. O sea, ¿tenemos un problema de déficit fiscal? Sí. ¿Tendrá que el gobierno entrar a revisar el tema con el Fondo Monetario Internacional con respecto a la carta de intención? Ojalá la Asamblea apruebe el proyecto de ley de defensa de la organización y podamos acceder a los 400 millones. Pero son 1.500 millones que comprometió el Fondo Monetario Internacional este año, o sea, faltaría 1.100. Entonces, eso es una de las cosas que tiene que enfrentar, en este caso, el presidente electo Guillermo Lasso. De ahí, obviamente, tendrá que hacer una gira que le permita conseguir recursos o afianzar los recursos comprometidos, como el Banco Mundial, BID, CAF, con algunos gobiernos. Eso es por un lado. Y a nivel interno, bueno, yo creo que debería el gobierno nacional emitir bonos para que el sector privado, si es que confía en este gobierno, adquiera sus papeles y de alguna otra manera el gobierno se tenga liquidez. Yo creo que si el gobierno obtiene la liquidez para financiar este presupuesto, eso también ayuda a que la economía no caiga, como cayó en el menos 7.8% en el año 2020. Entonces, esas son las decisiones que tiene que tomar, más allá del tema de la reforma tributaria, que tiene que bajar impuestos, disminución de tasa de interés, hacer una apertura inteligente de la economía para incrementar las exportaciones y de otra manera incrementar la producción y el empleo, pero creemos que esas reformas pueden irse materializando con el pasar de los meses. 8:22, 8 de la mañana y 22 minutos. Para el economista Larry Yumibanda, vocero del Círculo de Economía de Guayaquil, analista económico. Pero mire, hay una situación. Conocemos de que de la deuda externa hay varios tramos que este gobierno que se va del señor Lenín Moreno logró unos años gracias, diga usted, de 4, 5, 6 años me parece. Lo que quiere decir que el gobierno que viene no pagará, tiene un descanso bárbaro. ¿Cuáles son esos? Primero. Segundo, si le toca pagar tramos de la deuda, ¿cuándo le toca pagar y a quiénes les toca pagar?
Y dentro de la deuda externa del país, por ejemplo, más de 5.000 millones al IES y así sucesivamente, donde le metieron la mano inmisericordiamente al Estado ecuatoriano. ¿Cómo solucionaría el presidente Lazo electo esta situación? A ver, lo que renegoció el gobierno de Lenín Moreno fue una parte de los 20.000 millones que, por ejemplo, los tenedores bonos tienen de deuda ecuatoriana. Y obviamente ahí hay una especie de descanso, de no pago, hasta 2, 3 años, va de su manera progresiva, es un ahorro importante, en este caso para el Ecuador, pero hay que cumplir intereses de deuda en el orden de 2.500 millones para este año, que corresponde a la deuda con los gobiernos, que corresponde a los gobiernos con multilaterales, no el FMI, pero sí con otros multilaterales, y también, como usted lo acaba de mencionar, la deuda interna, los intereses que hay que pagar y capital, tanto del Seguro Social y también, en este caso, el Banco Central. Ahora, ¿cómo resolver esa cuestión? Bueno, el gobierno tendrá que buscar financiamiento, pero también el gobierno ha ofrecido incrementar la producción petrolera. También el gobierno ha ofrecido combatir la evasión fiscal. Es una declaración que me pareció interesante. Que, por ejemplo, hay algunos empresarios, no todos, que se dicen ser exitosos, pero cuando usted va a la página del Servicio de Rentas Internas no han pagado impuestos. Eso debe, y me parece que va en la línea correcta. Y por el otro lado, yo creo que el tema de la corrupción con transparencia en la contratación pública va a ayudar muchísimo a que, por ejemplo, la optimización del gasto se vaya cumpliendo. Entonces, vamos reduciendo paulatinamente el déficit, se depende menos de la deuda y, por lo tanto, se puede, en este caso, buscar una reactivación. Obviamente va a demorar, la gente tiene que tener paciencia, que este año se van a tener que sentar las bases. Eso es lo que nosotros creemos, lo que va a pasar para que el 2022 arrancar con todas las reformas. Pero para eso el gobierno de Guillermo Lasso va a tener que armar un acuerdo de gobernabilidad al interior de la Asamblea. Que el bloque social cristiano, que el bloque de Creo, que el bloque de la Izquierda Democrática, que el bloque de Pachacuti, armen una agenda legislativa en conjunto con el presidente electo para poder impulsar este tipo de reformas. Pero insisto, yo creo que estas cuestiones no pueden esperar, porque de esto dependen miles y miles, pero millones de ecuatorianos, de su tranquilidad, de su planificación presupuestaria. Todo el mundo aspira a que esta cuestión mejore. Definitivamente. Y se ha notado, ya le va a preguntar sobre lo que se ha sentido al inicio de esta semana. Pero aquí hay una cuestión que siempre nos golpea la cabeza y le damos la vuelta. 825, con el economista Larry Yomibanda, vocero del Círculo de Economía de Guayaquil. Vea, economista, si bien es cierto existe una deuda, y si también es cierto esa deuda se paga con impuestos, ¿cómo hacer bajar el impuesto del 2% a una serie de empresas en el país, chiquitas y grandes? ¿Cómo hacer de bajar el impuesto del IVA a diferentes feriados, ¿no es cierto?, para que se reactive la economía del turismo? ¿Cómo hacer si el impuesto de salida de divisas, que también es una fuente de ingreso para el país, vaya a bajar? O sea, tenemos una deuda y lo que nos ingresa bajamos. ¿Cómo camina el asunto? ¿De dónde busca de dónde encuentra los otros recursos para poder solventar estas bajas? A ver, son bajas que se pueden dar de manera momentánea, pero para eso está la fuente de financiamiento comprometida y lo que tiene que buscar el gobierno para el presupuesto, en este caso 2021. Entonces, lo uno compensa lo otro, porque estos resultados se van a dar ya a partir de 3, 4 meses, en donde con una expectativa positiva de la población, con una expectativa positiva de los inversionistas nacionales y extranjeros, porque no solamente tiene que haber una disminución de impuestos, no tiene que haber una disminución de la tramitología, inclusive disminución de tasas de interés, la gente va a confiar otra vez en el Ecuador. La economía en el año 2020 cayó en lo que tiene que ver con inversión total en el 11%, tanto inversión privada como inversión pública, mayor peso en la inversión privada. Entonces, eso hay que recuperar. Entonces, si usted le entrega recursos, porque también el gobierno de Guillermo Lasso ofreció créditos importantes al sector agropecuario,
va a generar dinamización de la economía. Obviamente también va a mejorar la recaudación tributaria, pero es necesario estímulos de forma inmediata. Tengo entendido que va a presentar una reforma tributaria el presidente Guillermo Lasso, una vez que se posicione en Carondelet, y va orientado a la disminución, en este caso, de impuestos. Pero tengo entendido que la disminución del impuesto a la salida de divisa va a ser progresiva, que la disminución del IVA va a ser por feriado, aunque debería bajarlo del 12 al 10%, y de otros impuestos que son impactos menores en el presupuesto. Pero la cuestión es dar una señal, que la gente esté con una expectativa positiva de invertir, que eso genere también empleo. Entonces, obviamente se necesitan otras reformas adicionales, como empezar una carrera importante, agresiva, pero inteligente, de la apertura comercial de la economía. Ya no hay más caminos. O sea, yo creo que en la medida que eso se vaya generando con mayor velocidad, las cosas van a ir mejorando. Yo creo que el 2021 va a ser crucial para Guillermo Lasso si va a querer mantener unos ritmos de crecimiento a partir de 2022, 2023, 2024 de su gobierno. Definitivamente es una empresa muy dura, porque miren, si baja el IVA, si baja lo que le he dicho ayer, eso se ve ahora y la gente va a estar contenta. Pero en cambio los ingresos al Estado, ¿cómo hace para pagar a todos los GATS lo que le debe a los municipios? El Estado, prefecturas y municipios, por ejemplo. Haciendo una correcta recaudación tributaria, poniendo planes y metas al servicio de rentas internas. Hay evasión fiscal, eso es de conocimiento público. A nivel de América Latina, la CEPAL, ¿qué dice con respecto al IVA? Hay una evasión de recaudación del IVA en América Latina, incluye el Ecuador, del 30%. ¿Cómo se consigue eso? Con digitalización de la economía ecuatoriana. Entonces, por un lado baja, pero también hay que mejorar la recaudación tributaria. Pero no entrando a subir los impuestos, eso sería peor, sería letal, eso sería menor recaudación. Pero cuando usted le da golpes importantes a la sociedad ecuatoriana en cuestión de expectativa positiva, la gente va a invertir y por lo tanto va a haber contratación de trabajo y por lo tanto va a consumir y por lo tanto el gobierno recauda, en este caso, impuestos, mejora la recaudación a medida que, por ejemplo, la disminución de impuestos vaya haciendo su efecto positivo y eso a la larga va a beneficiar a todos. A ver, si por ejemplo, ¿qué es lo que la esperanza que tenemos? 8.30. Por decir algo, el IVA ha ofrecido bajarlo, no estoy seguro. Lo ofreció en cuatro feriados. Ya solamente los feriados. Aquí hay que hacer la recaudación en volumen. Esto es una cuestión importante del gobierno, que con la digitalización amplíe la base de contribuyentes. Lastimosamente, y no solamente el tema del impuesto al IVA, el impuesto a la renta también ha habido evasión. Entonces, todas esas cosas tienen que ser corregidas por el gobierno de Guillermo Lasso. No le va a quedar otro mecanismo, si no, no va a poder financiar su presupuesto estatal. La idea es, si usted baja, por decir algo, el 2% a las empresas pequeñas y a las grandes, si usted baja la recaudación por el 5% de salida de capitales, y todo eso, si bien es cierto, en una forma sencilla, se ve que es una disminución del ingreso estatal. Pero por otro lado, existe la posibilidad de que se generen mucho más negocios. Y realmente en el momento que se generan más negocios y se generan más empleos, va a superar ese valor que deja de captar el gobierno por una serie de acciones económicas. Lo va a duplicar o a triplicar posiblemente. ¿Es así? Pero por supuesto, esa es la idea. Y acuérdense que si hay una disminución, tiene que ser cubierta con financiamiento por parte del gobierno en el presupuesto. Entonces, cuando ya se recupere la economía, en donde todo el mundo comienza a invertir, comienza a consumir, habrá mayor recaudación de IVA, habrá mayor recaudación de impuestos a la renta, pero el servicio de renta tiene que cobrar los impuestos. Así Porque es. nada vale bajar los impuestos si ese rey se hace la vista gorda. Eso va a perjudicar al Estado. Entonces, por eso te digo, tiene que haber muchas acciones en ese sentido. Lo que usted acaba de decir es una gran verdad. Mire lo que acaba de ocurrir con el Contralor. ¿No es cierto? Por eso, una vergüenza nacional. No, pero aparte de la vergüenza, él aparentemente era un buen Contralor, agarraba a todo el mundo, pero por otro lado estaba cogiendo billetes. A lo mejor eso podría ocurrir también en el SRI.
probablemente, y también el Servicio Nacional de Aduana. Entonces, esas cuestiones tienen que ser totalmente transparentadas. Y ojalá el gobierno de Guillermo Lasso cumpla con el asunto de ser un gobierno abierto, que los medios de comunicación como Radio Sucre tenga acceso a la información, para que a través de un espionaje honesto que haga los medios de comunicación y también la gente a través de sus redes sociales estén monitoreando de que todos los funcionarios públicos cumplan a cabalidad su cometido. Y con eso yo creo que haríamos muchísimo, podríamos enrumbar el Ecuador en un país en donde genere tranquilidad y todo el mundo comience a desarrollar sus actividades productivas. Porque él tiene muchos buenos deseos, pero los mandos medios son los que trastocan todo, mi querido economista, y usted lo sabe. Los mandos medios del Estado. Eso es terrible. Pero ahí viene la mano fuerte del presidente de la República. Sí. Y el equipo de trabajo que también, y el equipo de trabajo que conforme, también tiene que estar en la misma onda. Y más que todo, es un tema totalmente administrativo. Pero a mí lo que me preocupa es el tema del legislativo, el tema de la gobernabilidad, que aprueben las reformas, por ejemplo, para la disminución de impuestos y que, por ejemplo, lo bloquee, en este caso, la Asamblea Nacional. Por eso que debe haber un consenso, que debe haber aquí una agenda programática, que hay algunas cosas que tienen que pasar definitivamente por la Asamblea, no solamente el tema tributario, sino el tema laboral. Mire, en ese punto, otros, ¿no? 26 para las 9, 26 para las 9, la Asamblea no acepta, va a consulta popular, no queda otro camino, va a una consulta y se acaba el lío. Pero toma tiempo. Lamentablemente toma tiempo. Sí, pero 6 meses. Eso se resuelve en 30 días. Mayo 24 presenta, 24 de junio ya está aprobado y comienza a entrar en vigencia. Pero lastimosamente lo que hace es 6 meses, mucho tiempo. Se come mucho el año. Demasiado. Por eso es importante la reforma en los primeros 3 meses de gestión para ir sentando las bases. Para aquí ver los resultados 2022, 2023 y 2024. Llega el 24, el 25, señores de la Asamblea. Aquí tienen los proyectos. Vamos adelante, pongámonos de acuerdo. Y de urgencia, que sean de urgencia. Y que Dios quiera, Dios ilumine a los asambleístas también, mi querido economista, porque ¿cuál ha sido el modus operandi de la Asamblea casi toda la vida? El toma y daca. Me das una provincia, te doy 5 votos. No me das la provincia, no te doy ningún voto. Me das tal ministerio y te doy tantos votos. Si no, nada. Y esto tiene que acabarse, perdóneme por el bien del país. 25 estamos para totalmente las 8, de acuerdo, para las 9. Totalmente de acuerdo, pero debe haber también resultados. Debe haber resultados en la gestión. Pero resultados cuando hay una gestión seria. Mucha gente que no paga impuestos dice, ¿para qué le voy a dar a estos ladrones que se llevan el santo en la limosna? Entonces la gente se detiene. Pero si ven una cuestión seria, miren lo que pasó con el municipio de Guayaquil. La gente va a hacer cola de madrugada el 1 de enero, por decir algo, el 2 de enero, para pagar los impuestos prediales. Ahora ya digitalmente lo pueden hacer inmediatamente. ¿Por qué? Porque tienen confianza en la administración municipal. Entonces esa confianza tiene que crear y la va a crear el nuevo gobierno para que todos vayamos a pagar nuestros impuestos y sí, hay que pagar porque sí se ven obras, porque sí está caminando el país. Y más que todo porque tiene un presupuesto saneado, y usted lo conoce porque también fue concejal, tiene un presupuesto saneado y hay plata para obras. Totalmente. Entonces, cuando hay obras, la gente sigue cumpliendo, sigue pagando. Lo mismo debe pasar en el Ecuador. En el Ecuador la gente quiere ver obras. Y esperemos que, por ejemplo, el país en general contribuya al desarrollo. Pero también creemos, y eso tiene que estar dentro de la agenda primordial de Guillermo Lasso, buscar nuestro apalancamiento con los Estados Unidos, llegar a un acuerdo económico y social con Estados Unidos, como lo han hecho muchas economías. China, por ejemplo, Corea del Sur, etc. Ya mandó una cartita a Estados Unidos, Biden, abriéndole totalmente las puertas. Creo que por ahí vamos a caminar. Igual que la Unión Europea, ¿no? Lo que queremos es vender afuera y trabajar. Pero esto se cristaliza con zonas francas orientadas a exportación. Eso va a ser la clave del éxito económico del Ecuador en los próximos años. Definitivamente. Ok, mi querido economista, le agradecemos mucho. En cualquier momento lo volvemos a molestar. Un abrazo, Vicente. Buenos días y buenos días también a todos.